decimos amén? Amen. Aleluya. Entonces el reino de Dios So the kingdom of God es is un estado en nuestra mente. it's a state of mind. No es un lugar físico, It's not a physical place. es un estado en nuestra mente. It's a state of mind. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces vamos ahora So now we're going to go. a 1 de Corintios, 1 Corinthians capítulo 3. chapter 3. Póngame mucha atención, por favor, ahí. And pay attention. Primeramente dijimos que una iglesia del reino, First we said the church of a kingdom, y es una iglesia desordenada. and the church is disorder. Hay chismes, hay lenguas largas, hay suegras largas. No digo, There's gossips. eso no puede ser una iglesia de reino. That's not a church of kingdom. Por eso aquí usted no puede chismear. That's why you can't gossip. Está prohibido chismear. It is prohibited to gossip. Está prohibido hablar de los demás, It is prohibited to talk about the rest. especialmente de los siervos. And above the servants, ¿Quiénes son los siervos? who are the servants? Todo lo que conforme el liderazgo. Everybody's with Porque si leadership. usted habla de su liderazgo, Because if you talk about your leadership, usted está hablando de usted mismo. you're talking about yourself. Porque los siervos de un reino, Because the servants of a kingdom, los siervos de un reino, servants of a kingdom, reflejan reflects a su rey, of the king, a su rey. of the king. Por eso es que nosotros, That's why we, siervos del Señor Jesucristo, servants of the Lord King, lo representamos a Él. we represent him. Usted en una iglesia, You in a church representamos todos juntos a Cristo, represent all in Jesus pero Christ, usted representa but you represent a sus autoridades. of your authorities. Amen? Eso no nada más aquí, pero aquí lo estamos estableciendo, lo vamos a dejar bien claro. So here we're establishing it. Donde quiera que usted se congregue, Wherever you go, donde quiera que usted esté, wherever you may usted be, tiene que respetar. Ese es un principio de reino, you amén. respect that. So, Porque el reino es, because the kingdom is, Cristo. el reino es, the kingdom is, no están de acuerdo. El reino es the kingdom Poder y is autoridad. poder y autoridad. Eso es lo que es el reino de Dios. Poder y autoridad. Ahora mire usted, ¿ok? Now see this. El reino es poder y autoridad. The kingdom is power and authority. Y cuando vemos un general gritando, ¡Free marcha! ¡Y vamos a la guerra And ya! the general sitting there yelling and saying and screaming, Y sabemos la autoridad y el poder que tiene and él. we know the power and authority that he has. Mira la diferencia. Look at the difference. El Señor The Jesucristo, Lord Jesus él said, venía solamente he came, y decía, demonios fuera. and he said, demons Y leave, los demonios se iban. and the demons left. Mira la diferencia de la autoridad humana Look at the difference of human y la autoridad espiritual del reino. human power and spiritual or La kingdom. autoridad humana se refleja por la agresividad, Human authority is through porque aggressiveness, somos brutos, because we're brutal, porque no podemos tener control. because we don't have control. La autoridad divina The divine authority, se refleja en la humildad. it reflects in the La humbleness. autoridad divina The divine authority se refleja en la humildad. is in humbleness. El general viene y se paraba y ordenaba y los soldados hacían. The general went up front and asked him to do El something. Señor Jesucristo venía, Jesus Christ said, el wait, Señor Jesucristo decía, sal fuera. and here we said, just, Y los demonios huían. and the demons Amén. left. No uno, no dos. Not just one or two. El Gadareno tenía ¿cuántos? Of Gadarene had him coming. Legión. Una legión. ¿Cuántos son aproximadamente? 1000. Aproximadamente de 6,000 a 7,000 dependiendo la misión de esa legión. 6,000 to 7,000. De 6,000 a 7,000 era una legión 6,000 to 7,000 de demonios. of demons. Y el Señor Jesucristo solo dijo, vete. And the Lord said, Y los go. demonios dijeron, danos permiso. And the demons said, give us permission. Porque la autoridad Because authority y el poder and power espiritualmente se resumen en esto. spiritually is this: Humildad, humbleness, humildad, humbleness, humildad. humbleness. La humildad espiritualmente quiere decir Spiritual humbleness is poder power y autoridad. and authority. La persona humilde Somebody humble tiene poder y has autoridad. power and authority. La persona bruta Somebody brutal, grita, yelling, creemos, believing desde that. hace tiempo yo creí que eso era el poder y la autoridad. I thought that was Yo fui power and creando la authority. disciplina militar I was disciplined in the y military. creía que eso era el poder y la autoridad. And I thought that was La power and authority. agresividad, el grito, la voz de mando. Aggressiveness, yelling, the voice of the man. No, esa es la autoridad bruta, la autoridad que no tiene dominio. No, that's the one that doesn't have a dominion. La autoridad del reino Authority and tiene kingdom dominio propio. has. Humildad. Amén. Oh, Gloria a Dios. Bien, mire usted lo siguiente. look at the following. 1 de Corintios capítulo 3. 1 Corinthians 3, Deme un amén, por favor, cuando usted esté ahí. when you read, Dice, versículo 1. De manera que yo, hermanos, and I, brethren, no puedo hablarles como a espirituales, cannot speak unto you as spiritual, sino como a carnales, but as the carnal, como a niños en Cristo. even as unto babies in Christ. Les di a beber leche I gave you milk, y no vianda, and
He did not find. Porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. For yet neither not ye be able, Porque aún son carnales. for ye are yet carnal. Porque habiendo entre ustedes celos, For where there are among you envies, contiendas, strifes, disensiones, divisions, ¿acaso no son carnales y andan como carnales? are ye not carnal and walk as men? Pongan atención en el cuarto. Pay attention on 4. Porque diciendo el uno, For a while yo ciertamente soy del pastor Juan de Dios, de vino nuevo. I am John of God of new wine. Y el otro dice, pues yo soy del tabernáculo de fe. And I'm another one of the tabernacle of faith. Ya no se llama así, ¿verdad? Sí, los americanos todavía se llaman así. ¿Cómo se llaman ahora, hermanos, que estaban en el tabernáculo de fe? No, ese no. A los detrás. ¿Cómo se llama ahora? El que está aquí en las Paiva. El que está enseguida se llama tabernáculo de fe, todavía tabernáculo of faith. Pero el otro anteriormente se llamaba tabernáculo de fe, ahora le cambiaron el nombre, no recuerdo cómo se llama. Pero está aquí sobre el Paiva, una iglesia. Y otro dice, bueno, yo soy del tabernáculo de fe, tabernáculo de adoración, tabernáculo de las charamuscas. Y otros dicen, yo soy de Apolos. Y con estas divisiones y distinciones, dice el apóstol, ¿acaso no somos carnales todavía? If without all those divisions, aren't we carnal? Creyendo que pertenecemos a un hombre y no a Dios. Believing that we're of men and not of God. Santo. Y eso nos dice que aún no hemos crecido espiritualmente. And that means that we have not grown spiritually. Porque no pertenecemos a un hombre, Because we're not of man, sino a Dios. we're Amén. not of God. Como le dije al principio, Like I said in the beginning, yo soy un escalón para usted. I am a ladder for you. Úseme, pise encima de mí, avance usted. Use me, get on top of me. Soy una herramienta que Dios le ha puesto en sus manos. I'm a tool that God put you in your Tome hands. provecho de ello. Take advantage of it. Aprenda lo más que pueda Learn whatever you can y úselo. and use it. ¿Para qué? For what? Para que usted crezca So espiritualmente. you may grow Amén. spiritually. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amen. Gloria a Dios. Glory. Entonces ahora sí corremos. So let's run. ¿Dónde lo había citado primero? Where did I tell you to go? Corintios. Lucas, Luke. capítulo ¿qué? A ver, alguien dígame dónde lo cité primero. Bueno, no, ya, déjenlo así. 4:18, donde habla el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está sobre de mí, por cuanto me he ungido para liberar a los enfermos, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, echar fuera demonios. Eso es el reino de Dios. Eso es el poder y esa es la autoridad. Amén. There's the power of the kingdom of God. ¿Por qué estoy hablando de esto? Why am I talking about this? Bien, ahora terminando el servicio. Ay, a mí me habíamos dicho que iba a haber limpieza, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, Well, let me tell you. la vamos a suspender hoy. We're going to suspend today. Nosotros nunca suspendemos nada a menos que haya algo muy importante. We Amén. don't suspend anything unless there's something O sea, important. si llueva, truene y nieve, So if it rains, y aunque esté shine, temblando, or if it's shaking, vamos a estar en la iglesia. Amén. maybe a church. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos que el Señor conoce su corazón y escucha sus palabras. The Lord knows your heart and knows your words. Lo vamos a suspender porque tengo una cita. Quiero a todos los líderes, a todos los líderes, a los servidores all the servers, y a los que pretenden servir en esta iglesia. and all the ones who want to serve in this church. Vamos a tratar asuntos del reino. Amén. We're going Amén. Dice to el the Nacho kingdom. Libre. Vamos a hablar holy things. Aleluya. Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar holy things. Después del servicio, así de que los que iban a venir a ayudar a limpiar la iglesia, si quiere se puede quedar usted mientras nosotros tenemos el meeting. So Si no everyone se else, siente incómodo. Uno de la familia que se fue, ellos sabían que íbamos a limpiar hoy. Dicen, no nos vamos a ir sin hacer nuestra parte. Y ellos vinieron, hicieron todo, lo de allá afuera, lavaron, limpiaron y todo. Así de que gracias a Dios por sus vidas. Pero nosotros, los que vamos a estar aquí, vamos a tener un meeting y está abierto para los que van a servir algún día o quieren servir algún día en esta iglesia, porque no somos una iglesia común, porque no tenemos un Dios común. we're to have a common church of God. No somos una iglesia mediocre, We're not a mediocre porque church no tenemos un Dios mediocre. because we don't have God's mediocre. Yo aquí estoy al frente, I'm here up pero front, no soy más que ustedes. so I'm not more than you. Todos somos uno solo. All are here. Somos una unidad, amén. One Amén. unity. A mí me tocó dirigir, I'm out here to direct, pero el día de mañana but as tomorrow, usted va a dirigir. you are going to direct. Y yo le voy a enseñar lo que yo he aprendido. And I'm going to teach you what I've learned, Como dice, porque nosotros enseñamos lo que aprendimos de Él. because we have teaching what we have learned. Y yo en ninguna parte de la Biblia, And whenever part in the Bible, lo que yo he aprendido de Cristo, del what Señor I've Jesucristo, learned about Jesus Christ, miro que Él fuera una persona mediocre, that I've learned about somebody being somebody mediocre, que llegara fuera de tiempo, that came at a time, que no hiciera
reverencia por respetar a la palabra. They make reverence or respect the word. Inclusive cuando le dijeron, a ver, que den los impuestos también ellos, dijeron, denle al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y él mismo pagó sus impuestos. He even paid. Él nunca violó las reglas. He never disobeyed the law. Él siempre estaba a punto en todo lo que tenía que estar a punto. He was always at a time or point in everything that happened. Inclusive una vez le trató de reclamar a una mujer y le dice, ay Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. And even a woman reclaimed him and said that he No es que él no supiera, no es que llegó fuera de tiempo. it's not that he wasn't there, he came out of time. Inclusive le avisaron cuando él todavía estaba enfermo, ¿se recuerdan? And then they even told him he Fueron was y le sick. avisaron y él dijo, espérense hombre, déjenlo que se muera. And then they told him, he said, no, just wait. Y todavía se tardó ahí y se fueron aquellos y pues dicen que no quiere venir. And they said, well, he didn't want to come. Y la Martita casi se quedaba calma. ¿Cómo es posible? Nosotros le servimos, nosotros le lavamos, nosotros le planchamos, se queda en la casa a dormir cuando viene. ¿Cómo es posible que no nos atienda? And Sister Martha was angry and said, why didn't he come earlier? Se murió el amigo del Señor The friend of the Lord. y a los días llega el Señor bien campante. And then after the Lord came home, Y le dice Marta, Señor, si hubieras estado aquí, he said, Lord, why weren't you here? mi hermano no hubiera muerto. My brother wouldn't have died. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did the Lord say? Marta. He said, Martha, Ponga atención ahí, ponga su nombre. pay attention. Juan, ay santo. Amigo. Pedro, Paco y Pablo. No te he dicho Didn't I tell you que si creyeres, that if you believe, that que what? si creyeres, That if you believe, que si creyeres, if you believe, verás el reino de Dios. Pon atención, si crees, puedes ver el reino de Dios. Dios nunca está ajeno a tus necesidades. God's never just attending Dios to your nunca needs. está ajeno a tus He's problemas. not just there for your problems. Dios solo espera que tú creas. God's just waiting for you to believe. Dios permite atribulaciones que pasen a tu vida He's awaiting afflictions porque Él dijo, because He said, esta muerte no es para, esta enfermedad no es para this muerte, sickness isn't for death. sino para mostrar el reino de Dios. Amén, aleluya. Por eso cualquiera que sea tu situación en este So momento, whatever your situation, you know sábete You know que Dios no está inconsciente. that God is not unconscious. Sábete No, que Dios no está fuera de tiempo. God's not out of time. Dios está esperando God is waiting a que tú creas for you to para que believe. puedas ver la gloria So de you Dios. can see the glory Aleluya. of God. Si Él hubiera llegado cuando Él estaba enfermo, If you would have been there when He was sick, hubiera sanado a un He enfermo. would have healed the sick. Él llegó cuando había muerto. But when He was Él dead, llegó cuando ya apestaba. He was there when He was Él llegó cuando ya sick. estaba He encerrado. was there when He was on Y clothes. solamente le dijo, Lázaro. Lazarus. Y aquel salió danzando y alabando porque no podía caminar. Because he couldn't walk. Estaba atado de pies a cabeza y decía, mi amigo me llama, mi amigo me My llama. friend's calling. Y salió. And he went. Él no sanó a un enfermo. He didn't heal the sick. Cristo resucitó un muerto. Christ revived the dead. ¿Lo ve? You see? Así trabaja nuestro Dios That's how our God works. en las peores circunstancias. And the word is the Porque worst lo of posible es nuestro Because our y lo possible imposible es de Él. Amén. Impossible. Aleluya. Glory to God. La próxima vez que esté en un conflicto, en una enfermedad, You're in a conflict, don't let it en una happen. tribulación, Or tribulation, en un problema muy or a grande, big problem. cuando vea que ya no And puede, you see you can't do it anymore, dé un sacrificio más. make a sacrifice. Cuando vea que ya no You puede, see you can't, camine. keep on Cuando walking. ya no pueda, gatee. Crawl. Cuando ya no pueda, arrástrese. Drag yourself. Pero dé lo último de usted. But give the rest of it. Cuando vea que ya no se puede, You can't no more. entonces va a ver la gloria de Dios. Then you Aleluya. see the glory of God. Amén. Amen. Gloria sea al Señor por eso. Glory to God. Le hablaba yo de que en la mañana I talked to you about this morning. el Señor nos habló una palabra fuerte, The Lord gave us a pero story, necesaria. but it was necessary. A mí pocas veces Me little times. me va a escuchar You're going to hear me hablando querido, talking soft, hablando despacito, talking slowly, acariciándole los sentimientos. rubbing on your No, si hay un sentimiento ahí, If there's a hay que feeling, removerlo. it's to Si es shake amor, que crezca, If it's que se love, afirme, if que it's se hurt, asiente. it's the sin. Si es un dolor, que duela, If it's a pain that para que hurts, se vaya más pronto. So it goes Porque a la herida because hay que the hurt apretarla para has que to sangre. squeeze it for it No para que to esté ahí, ay, pobrecito. No me Don't toques touch porque me it. duele. Don't touch it because No, it hurts. al contrario, sácale la enfermedad, No, take away que the sickness, sane that it heals, para que se vaya de usted. so Amén. it leaves from you. So, no lo vamos a acariciar, So we're not just going to pero lo vamos a amar mucho. oh, we're going to love you much. Lo vamos a amar mucho. We're going to love you La much. gente confunde el amor
People confuse the love. La gente confunde el amor People confuse love con el apapacho, with caringness. con la alcahuatería, como se dice. Ay, es que no me ama, por eso me dice siempre de That's cosas. because they love you because we said certain things. Porque te aman, te lo están diciendo. Because they love you, that's what they say. El mundo tiene un dicho que dice, The world says no es amigo el que te alcahuetea, it's not the friend who sino el que te dice tus verdades. shakes your hand or hugs Amén. you. Amén. Gloria a Dios. Glory to Y God. en la mañana nadie sabía de lo que yo iba a predicar, In the morning, they didn't know what I was going to preach porque claro, no predicamos lo mismo allá y aquí. because I don't preach the same things here. Yo espero que esta iglesia llegue a ser igual que aquella, I wait that church comes like this one. pero hay que levantar primero las manos, amén. That's where we need to get up our hands. Y cuando estábamos en las clases, And we're in the classes, los comentarios que había the commentaries that there were, me daban citas bíblicas de lo que yo iba a predicar. they were going to cite because of what I was going to preach. Gloria a Dios, And I Señor. said, glory to God. Cuando llegué a la iglesia, When I came to church, el hermano que abrió el the servicio brother who opened the service, abrió he opened it con la misma escritura en la cual yo iba a predicar. with the same Bible verse I was going to preach. Y se llamaba, And it was called, a ver cómo se llamaba, what was it called? La higuera estéril. la higuera estéril. No seas una The fig tree, una it's sterile. higuera estéril, Don't be a sterile tree. una higuera que no da fruto, A tree doesn't give fruit, sino que hay que dar fruto. if not to give fruit. Empezando en el espiritual para poder darlo en lo natural. And Amén. to be in the Amén. spiritual to reflect the Si no, natural. no podemos dar nada. If not, then we can't give nothing. Pero nosotros no vamos a ir por ahí, por esa. no But we're not podemos. going to go through there. Me gusta hacerle partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, I like for you to be a participant of para que God's entienda purpose. dónde nos va a llevar Dios. So you understand what God's going to Amén. do. Aquí miramos algo la semana pasada que era So we saw something last week that was atmósfera y expansión. atmosphere and ¿Cuántos expansion. practicaron algo de eso? How many of you guys practice something? Yo quiero, hermana Mica, pasa al frente. Ya tiene un testimonio que dar. She has a testimony. Abra el otro micrófono. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. God bless you. Hace 8 días, recuerdo que cuando estábamos cerrando el servicio estábamos hablando acerca, recordando de que Dios nos había mandado a ir y poner manos y a declarar la gloria de Dios. Y habíamos subido a otro nivel. And then to go to another level. Y recuerdo que yo era de las primeras que les decía, créanselo, hermano, créanselo. And Y I remember realmente, telling hermanos, you to believe it. el Señor pone las circunstancias para que nosotros lo hagamos. The Lord for the circumstance Yo for us to do. platicaba yo con el pastor y le daba el testimonio y yo I told him estaba testimony. bien emocionada porque There's a una motion compañera de trabajo, A lady from church. ella realmente no es cristiana She's not Christian. y ella empezó a tocarse el vientre y decía que le dolía y And que she le started touching her dolía stomach. They said that y hurt. que dice cada vez me aumenta más y más Yeah, y so si ya no lo aumenta. soporto, dice mire ya hasta tengo duro aquí, le Yeah, digo no puede support ser it. apendicitis It's o too algo hard. así. Y en eso estábamos y le digo, ¿tú crees en el poder de Dios? ¿Tú And then crees que Dios te puede I sanar? told her Dice, that sí, you yo believe in the creo. power of God. She said yes. Le digo, ¿crees que si oramos Dios te puede sanar por Do you medio de la believe if we oración? pray that God's going to heal you? Dice, pues sí. She said Le yes. digo, pero me dejas poner manos y que ore y declarar la gloria de Dios Will y you la allow me to put my hands sanación. on you so we pray? Dice, pues nada se pierde. She Dice, said, sí. we won't lose anything, right? Y empecé a orar por ella, So empecé a pray for her. declarar la sanidad, And empecé a declare- declarar que el poder de Dios se manifestaba And y que declare the power Señor of God. ayude a su falta de fe, ayude para que ella que no cree, crea. That she doesn't believe. Y así terminamos y yo vi que ella se quedó y dice gracias por la oración. And I saw she said Y yo veía que se tocaba y se tocaba, pero yo no le pregunté nada. And touch yourself. Y al otro día, ya cuando empezamos, nomás se recargó en un pilar y se me queda viendo y dice, She asked, me asombra, doña Mica. Le digo, I'm amazed. ¿por qué? Why? ¿Por qué te asombra? Dice, porque ayer dice, because yesterday, cuando usted oró, When you dice, pray, se me quitó el dolor, the ya no pain me left. dolió para nada, ya no me dolió, dice, ya no me volvió, ya Then no you come tengo back, I nada. don't have anything. Dice, me asombra y le I'm digo, amazed. ese es el Dios al que le sirvo, That's ese God es el I Dios en el que creo That's y the ese God I es el believe. Dios que predico. That's the God I preach. ¿Alguien más que tenga Anybody testimonio? else has a testimony? Hay que practicar entonces para tener testimonios, hermanos. So we need to practice our Una testimonies. de las cosas primeras que le dije, si no practicamos, no avanzamos. If we don't practice, we don't Si advance. usted no practica, usted no va a crecer espiritualmente. If we don't practice, we don't La advance. Biblia nos dice, seamos The Bible says that we need to be hacedores doers y no tan solamente and oidores. not just hearers. Amén. Lo que le puede pasar muy peligrosamente, Whatever can si happen usted solamente to es un oidor, if you're just a hear listener, es de que se va a volver obeso espiritual.
espiritual is you're going to grow spiritually y no obese. poder ejercer And you're not going to be able to por exercise una obesidad espiritual. in an obesity spirituality. Entonces hoy vamos a entrar, ya no voy a tener más. So now I'm going to enter. Hoy vamos a entrar, Now I'm going to enter. le mencioné cómo se llamaba Did I mention how la it semana was pasada. last week? Exactamente, reconociendo Recognizing el poder de tu the atmósfera. power of your ¿Cómo atmosphere. se llama? Reconociendo el poder de El todo. poder de tu atmósfera. Bien, póngame atención, vayamos a Samuel, 1 Samuel, capítulo 19, cuando usted ahí me da un amén. Si hay algún cristiano sin Biblia, por favor, algún cristiano vaya con ellos, siéntese ahí, comparta su Biblia. 1 Samuel 19. Ya estamos por ahí en 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 19, 19, capítulo 19, versículos verse 10 10. y después del 18 al 24. Vamos a leer primeramente el 10, que dice lo siguiente. That says the following. Samuel procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Ahora váyase a Samuel 18 y 24, al 24, que dice: Now verse 18. huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros. ¿Qué envió? Para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Qué miraron? What did he see? Una compañía de profetas. ¿Qué miraron? What did he see? Una compañía de profetas. Es que, hermano, su voz tiene que ser aprendiendo la palabra. Una compañía de Profetas. que profetizaban. Mire, vinieron los mensajeros y vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba ahí y los perseguía. ¿Qué es perseguir? Presidía. ¿Qué es presidir? ¿Qué es presidir? Los dirigía, estaba al frente. Ahorita lo voy a explicar lo que es presidir. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre los mensajeros de quién? Y ellos también. Y ellos también. 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también. Profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre él, y siguió andando ahí hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí que se dijo también Saúl entre los profetas. Ponga mucha atención a lo que sucedió. Pay attention to what happened. Vamos a ver primeramente lo que quiere decir presidir. What is this word appointed? De la palabra jifil, del vocablo nifal, que quiere decir lo siguiente. Número 1, son 7 derivaciones. Número 1, gobernador. Governor. 2, puerta. Door. 3, encargado. In charge. 4, oficial establecido al frente. Established officer in front. 5, establecer dominio. Established dominion. 6, estar al mando. To be in charge. Y 7, establecer fronteras. Establish terrains. Quiero puntualizar I want to put los puntos: 1, que es gobernador; the number 1 point, which is el governor, punto 4, que es oficial establecido al frente; and 4th with the established officer in front, y el punto 6, and 7, que es establecer las fronteras. is established terrains. Eso es lo que quiere decir presidir. That is what's appointed. Ponga atención, ¿por qué? Pay attention to why. Samuel estaba al frente. Samuel was in front. ¿Al frente de quién? In front of who? ¿Al frente de In quién? front of who?
de la compañía de of profetas. the company of the prophets. Pon atención aquí, esto es una atmósfera. This is an atmosphere. Y esa compañía estaba, And that company was? estaba, They were what? esa compañía estaba They were what? profetizando. La compañía estaba profetizando. Pon atención. Vienen unos que no eran ni profetas ni hijos de profetas, eran What came? They were simplemente sons of prophets. enviados de Saúl. They were just sent from Saul. Entran bajo el manto profético de quien estaba al frente. They entered into the ¿Quién anointing era el of who? encargado? They were in Samuel. charge. ¿Quién tenía la cobertura profética? Samuel. Samuel. En cuanto ellos entran When they went enter y llegan a la compañía profética into cerca the prophesying company, y está ejerciéndose el manto they profético, were exercising the ¿qué prophecy. sucede? What happened? Empiezan a profetizar. They started prophesying. Mandan a otros, They sent others. vienen y los ven que están They profetizando, saw the prophesying. entran bajo el manto profético, They entered under the prophet. entran en la cobertura profética. They went under the Por coverage. uno de los derivados es puerta. The other ones is Y door. por la puerta se entra. They entered through the door. Ellos entraron a la cobertura profética They entered the cover of y prophecy. empezaron a profetizar. And they started prophesying. Vuelven a mandar a otros por tercera vez. They sent others for the third time. Digo, no, algo está mal. Se está dando una mochada. Something's going on. Something's going on. Algo está dando Samuel para que esto suceda. Something's giving them the same that Llegan los terceros, the third one's come. se acercan al manto They profético. got next to the mantle Está prophet. la atmósfera The profética atmosphere is their y prophet. empiezan a profetizar And they start también. to prophesy. Saúl dice, lo tengo que ver con mis propios ojos. Saul said, I have to see this with my eyes. No solamente lo vio, He didn't just see it. no solamente lo percibió, He didn't just perceive sino it. que el Espíritu vino sobre él, aleluya. Y al llegar al manto He profético, went under that mantle. Saúl mismo empezó a profetizar. ¡Aleluya! Eso es una atmósfera. That is an atmosphere. Eso es una atmósfera. That is an atmosphere. Ponga atención. Pay attention. Eso es una atmósfera. That is an atmosphere. ¿Quién tiene una Who atmósfera? has the atmosphere? ¿Quién tiene una Who atmósfera? has the atmosphere? Un gobernador, A governor. el que está al frente, The ones who are in front. al cargo, Who's in charge. el que tiene la autoridad. The one who has authority. Puntualizamos 3 puntos. Número 1. 3 points. 1. Número 2. Number 2. Puerta. Door. Oficial establecido al frente. Officials that is Y número 3. Number 3. El que establece fronteras. 3 puntos puntualizamos de entre los 7. 3 points out of the 7. Entonces el que trae el cargo, So the one who has trae el charge cargo de gobernador. has the charge of governor. Pon atención. Pay attention. Dice la escritura que nosotros somos The scripture says that we are embajadores de Cristo. ambassadors of Christ. Y cuando hay una embajada, And when there's an ambassador, esto lo veremos siguiendo ya 2-3 domingos. we saw this 2 weeks ¿Qué ago. sucede ahí en esa What atmósfera? happens in the atmosphere? ¿Qué sucede en esa What atmósfera? happens in the atmosphere? Se mueve la misma atmósfera que llevan los embajadores. Exactamente, se mueve la atmósfera de la embajada. They work under the same Sea atmosphere as the ambassador. salvadoreña, mexicana, There is italiana, Mexico, Italian, cualquier atmósfera que está se mueve ahí. whatever atmosphere Usted va a la that embajada moves. salvadoreña You're ambassador from El Salvador. y le dicen, ¿qué pasó, cipote? ¿Qué crees? They start talking like that. Usted va a la embajada mexicana You're the Mexican, y le hablan, ¿qué onda, paisa? ¿Qué quieres? and they talk like them. Usted va a la embajada americana en su país y le dice, what's up, my friend? What are You you go to doing? American, they talk to you the same way. Porque se mueven las leyes que están rigiendo la atmósfera. In that atmosphere, Pon atención, reconociendo tu atmósfera, knowing your atmosphere, reconociendo tu atmósfera, recognizing your atmosphere, reconociendo tu atmósfera. recognizing your Tú atmosphere. tienes que ser embestido, You have to be dressed. tú tienes que ser embestido. El Señor Jesucristo dijo, Lord said, y no se vayan, and don't leave, y no se vayan de and Jerusalén don't leave to hasta Jerusalem que hayan until recibido poder de lo alto, you have received power una from God investidura and dressed in de it. parte de Dios, Heart for God una investidura and dressed in it. de parte de Dios. Pon atención, Pay attention. pon atención. Es tiempo de realinearnos. It is time to align us. Es tiempo de realinearnos. It's time to realign us. Hablábamos del quiropráctico, We saw the chiropractor que te ponen una alineada. that they put yourself in line. En el reino de Dios, In the kingdom of God, en el reino de Dios, in the kingdom of God, hay que alinearnos con el poder. to us align us Hay with que God. alinearnos a la It's to autoridad. align us with the Hay que authority. alinearnos con It's Cristo. to align us with Amen. Si no Christ. estamos en línea con If Cristo, we're not in line with Christ, estamos fuera de la órbita, we are outside of fuera de the la atmósfera, outside of the atmosphere, fuera de la cobertura. outside the No hay coverage. poder y no hay autoridad. There's no power or authority. Hay que alinearse con Cristo. We need to align ourselves with Christ. Tienes que reconocer el poder que hay en tu atmósfera. The power that's in your atmosphere. Ahora te cuento. Now I say, La Escritura the dice scriptures say, que hay contumaces
That there are some que hablan en contra de that potestades talk against sin politics, siquiera conocerlas. it's not even knowing them. Una iglesia A church que no conoce guerra that espiritual don't know spiritual es warfare, una iglesia que no está en el reino. is a spiritual that's not in Porque el warfare. reino Because the kingdom sufre violencia suffers y violence, solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. the brave by taking. Lo cual quiere decir Is to que hay say un choque entre el reino de las tinieblas y el reino de that Dios. there's a crash in between the Y kingdom aquel que of no God and está the kingdom of heaven. investido de poder Those who are dressed in no power puede ejercer el reino. can't work the kingdom. Aquel que no está bajo autoridad The one not under authority no puede ejercer el reino. cannot exercise the kingdom. Por eso debemos de estar That's why we need to be bajo la autoridad de Cristo. under the authority of ¿Cómo Christ. vamos a estar bajo la autoridad de Cristo? How are we gonna be under the Conociendo authority of lo que las escrituras dicen. Knowing what the scriptures say. Basta de lechita. Done of milk. Dijo Primera de Corintios, ¿con qué abrimos? 1 Corinthians Capítulo 1, 3. chapter 3. Capítulo 3 de Corintios, ¿con qué abrimos? 1 Corinthians 3, what do we open up with? Santo. Lo acabamos de leer. We just read it. ¿Con qué abrimos? Primera de Corintios, capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3. Capítulo Chapter 3. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Qué dice? 3.1. 3:1. Nadie. Santo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como anillos en Cristo, ¿por qué, hermano? 3.3. 3:3. No, perdón, 3.2. 3:2. Os di a beber leche. ¿Les di a beber qué? I gave you what? ¿Les di a beber qué? I gave you milk. Y no vianda. ¿Qué es la leche? What is milk? Simbolizamos What is milk? el amorcito de la palabra, el apapacho de la palabra. Eso es la lechita espiritual. Eso es la lechita espiritual. El apapacho de la palabra. Hebreos capítulo 6, acompáñenme. Hebrews 6. Santo. Miren lo que dice, esta es la doctrina de Cristo, no del hombre. This is the doctrine of Christ and not of man. Y sin embargo dice, Ese en es. capítulo 6, versículo 1, por tanto, Therefore, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo. leaving the principles of doctrine ¿Qué of es Christ. rudimiento? ¿Qué es rudimiento? Rudimiento quiere decir lo primero. Lo primero. Dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina, dejando lo primero de la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo primero de la doctrina de Cristo? Dice, dejámoslo ya y vayamos adelante, no echando otra vez el fundamento. Aquí viene lo primero. El rudimiento quiere decir el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, And faith of God. de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una persona espiritual A spiritual que person va madurando that goes mature tiene que dejar atrás todo esto, needs to leave all no this. porque sea malo, sino porque es lo primero en la Not lechita. because it's wrong, because Es this el is milk. crecimiento en la This fe. is the principles. of Dejamos faith. atrás la fe, We leave our faith, no que nos olvidemos de la fe, not because we sino que forget about it, crecemos en la fe. but because we grow. Hay quienes se quedan en lo principal de la There's fe. some that stay back in the La principles. fe, la fe, la fe. The faith, the faith, the faith. Hebreos 11.1. Hebrews 1. Y arrancas la página de Hebreos 11.1 And they take that page of y es the como one. si les arrancaras a Cristo del corazón. No saben lo que es la fe. Por favor, vengan los estudios para que sepan lo que es la fe. Come to the study so you know what faith is. Pero es dejar la fe primera. It's to leave the faith. La fe de que sí, Dios me ama, Dios me quiere, soy salvo. Yeah, love God, we love Y God. avanzar en la fe. And advancing. Una fe madura A mature es faith una fe espiritualmente en autoridad. is a spiritual faith that is authority. Aprendemos la autoridad de Cristo We learn authority from y Christ. crecemos en la fe. And we learn in faith. Dice la Escritura, The scriptures Efesios say, 4:13 por ahí dice, Ephesians 4:13, llegando a la estatura del varón perfecto. La estatura quiere decir, coming to the dijimos, stature of the perfect man madurez espiritual. is mature. No in podemos spirit. siempre vivir en lo mismo, es que soy bueno, Dios es bueno, soy bueno. Eso es la lechita espiritual. Eso es para los recién convertidos. That's for the newborns. Mire usted lo siguiente, 6:4. 6:4. Porque es imposible, For it is impossible es que
Imposible. Es que Imposible. los que una vez fueron iluminados, ¿qué es la palabra iluminados? Vosotros sois la luz Del mundo. son iluminados entonces, ¿verdad? Amén. Somos iluminados. Somos la luz del mundo. Dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo que hay en nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? El reino de Dios. Echar fuera demonios, sanar al quebrantado de corazón, libertar al cautivo, dar vista a los ciegos. Todo eso es el reino de Dios. Dice, y gustaron de los poderes del siglo venidero, o sea, del reino de Dios, y recayeron. ¿Qué es recaer? Volvieron atrás. Dice, es imposible que vuelvan atrás. Dice, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cada vez que una persona retrocede, está vituperando el nombre del Hijo de Dios. They shame in the name of God. Dije que no iba a entrar en eso, pero I was going to es get into this. necesario reconocer nuestra atmósfera. It is necessary to know our atmosphere. Es necesario reconocer nuestra atmósfera. It's necessary to know our Tu atmosphere. atmósfera tiene que ser una atmósfera que impacta, Your atmosphere has to be one that impacts, no una atmósfera que la traspasa ni la impacta. not that transmits and Mire usted, ¿qué impacts. sucedía cuando venían los enviados de Saúl? Era una compañía, me quiero imaginar, soldados, y venían, ellos traen una atmósfera de autoridad natural, terrestre, humana. Authority of, in an atmosphere authority. Vienen y entran bajo la autoridad espiritual, They came under the authority of spiritual, y su autoridad humana and the authority of human es traspasada, is y transparent, empiezan a profetizar. and they start to prophesy. Por eso es necesario reconocer nuestra atmósfera. That's why it's up to us to know our atmosphere. Su atmósfera Your atmosphere puede ser traspasada can be si transparent usted no es equipado, if you're not equipped entrenado, and trained, activado activated, y enviado. and sent. Su atmósfera Your atmosphere puede ser traspasada can be si usted no transparent es if you're not entrenado, trained, activado, activated, equipado equipped, y enviado. and sent. Ponga atención. Pay attention. Es que a mí ya me ungieron, ya me profetizaron que yo voy a ser el hombre, el varón, el profeta, el apocalipsis, digo, el evangelista de la iglesia. ¿Ves? Still more anointed, nothing else can happen to me. David había sido ungido por rey. Su atmósfera David was anointed the king. era del reino. His atmosphere was Pon already atención a king. lo que sucedió. Pay attention what happened. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que David había sido ungido por rey David was already anointed king. e iba rumbo al trono. He was already going to the throne. Cuando él fue ungido como rey, When he was anointed the king, lo llevaron al palacio, ¿cierto? they took him to the palace. El mismo Saúl lo mandó llamar. The Saul even went to talk to him. Samuel 16:13. Alguien léamelo por favor rapidito. Le voy a pedir que me ayude con las citas bíblicas. Samuel 16. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. ¿Cómo dice? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Con atención, lo ungieron, They anointed him. lo ungieron They anointed him. y inmediatamente el Espíritu de Dios llegó sobre de él. And immediately the Holy Spirit came over him. Y él fue llevado al rey, al palacio, al castillo, al He reino. went to the palace. The kingdom. Fue introducido y estaba en la atmósfera del He reino. was in the atmosphere of the kingdom. David tuvo que huir porque el rey lo quiso matar, ¿cierto? Because the king wanted to kill him, right? Póngame mucha atención en esto. Pay attention to this. David tuvo que huir David had to flee porque lo querían matar. because they wanted to kill him. Porque habían llegado, 1 Samuel 18, 6 al 12. 1 Samuel 18. Ahí mismo donde estaba, 6 al 12. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, mire, ya había sido ungido, aquí había sido activado, lo llevaron a la atmósfera del reino, aquí está siendo equipado,
Entrenado, ¿por qué? Porque vaya a luchar contra el filisteo. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le han dado 10,000 y a mí 1,000, no les falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ¿al otro día de qué? De que David tuvo celos, Saúl tuvo celos de David. Un espíritu malo vino de parte de Dios, tomó a Saúl y él desvariaba. Esto quiere decir, se volvió bipolar, le dicen hoy en día a estas personas, bipolar. En un momento estaba contento, en otro momento quería matarlo. Dice, y Saúl desvariaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl había sido escogido primero y había sido ungido. Quiero que ponga mucha atención a lo que sucede en esta historia. Saúl ya había sido escogido, ungido, y había sido puesto en la atmósfera del reino, pero nunca fue activado. Reconózcalo usted, es ungido, introducido en la atmósfera y se sentaba en el trono, pero estaba temeroso y temblando del filisteo, porque no estaba activado en el poder del reino. Aleluya. No estaba activado en el poder del reino. Una cosa muy importante es notar que cuando Dios unge a alguien, esa unción cubre y establece la atmósfera del reino. ¿Qué establece? La atmósfera del reino. Una atmósfera de reino. En el nivel de influencia de la persona. En el nivel de influencia de la persona. La pregunta para usted: ¿qué está influenciando? ¿A quién influencia? Número 1. Si usted no está influenciando primeramente a los que le rodean, esto quiere decir su hogar, porque ante todo, antes de influenciar en su iglesia, usted tiene que influenciar en su hogar. ¿Quién es su hogar? No es su papá, su abuelo, la suegra. Hogar. Hijos y esposa o esposo. Sons, daughter, wives. Eso es el hogar. That's your home. Que se arrimó el primo, la tía o el abuelo o la suegra, The cousin, mother-in-law, or mother came. ellos están en su hogar. They are in your home. Usted debe tener una atmósfera You should have an atmosphere de influencia influence sobre de ellos, over them. y después puede tener influencia en los demás. Then you can influence everybody else. Porque hay muchos que dicen son candil de la calle y oscuridad de su casa. Because some are candles in the street, but darkness in the Podrá house. ser muy bueno usted, You could be very good. pero mientras no esté estableciendo la atmósfera en su hogar, But meanwhile, you're not atmosphere in the kingdom. usted no puede establecer la atmósfera en ningún otro lado. You can't let the atmosphere. Y a donde quiera que esa persona va, And wherever they go, es vulnerable a los ataques de Satanás, vulnerable to attacks of Satan. porque la atmósfera de su hogar no está cubierta, Because the atmosphere in the house is open. porque no tiene súbditos que están orando, que están en unión, que son uno solo. That praying that they're in Por one. eso cuando uno sale, That's why when we leave, las oraciones de los que están detrás de nosotros prayers behind us, crean nuestra atmósfera, aleluya. atmosphere. Crean nuestra atmósfera, aleluya. Por eso la importancia That's why it's important de que el Señor Jesucristo dice, that the Lord says, orando praying los unos one por los for otros. the others. Porque cuando hay alguien orando por usted, Because when one's praying for you, esa persona está creando una atmósfera alrededor de usted. making an atmosphere around you, Cuando nosotros como hogares, en el hogar, como jefes de familia like a boss in the o como house, madres de or like familia, the mothers in the house. no oramos We don't pray por los que están alrededor de for nosotros, the ones that are around us. no nos estamos cubriendo con la atmósfera. We're not covered with the atmosphere. Los estamos dejando vulnerables We're being a vulnerable. todo ataque del enemigo. Pon atención, mujer. Pay attention, woman. Pon atención, mujer. Cuando tu esposo sale, When your husband cuando leaves, tu esposo when sale, your husband leaves, antes de irse, before you leave, before you leave, dale la bendición. Ay, Give him the blessing. es así, ¿verdad? Te bendigo en el nombre de Cristo. Ora por él. pray for him. Ora mientras está en su trabajo, Pray while he's at work, para que él tenga una cobertura. so he has a Te coverage. digo por qué. Why? Porque hay muchas Dalilas. Because
Hay muchas There are a Dalilas. lot of Dalilas. No, yo soy bien preciosa, soy la reina Basti. I'm the king. Pues la reina Basti la tumbó la reina Esther, una plebeya. ¡Ah! Por rebelde. Mujer, ora por tu varón, Women, pray for porque you. en la calle hay muchas Dalilas. Because there's a lot of Dalilas. Varón, Brothers, antes de irte de tu casa, before you leave your home, antes de irte de tu before casa, you leave your home, deja el sello. leave the seal. ¡Mua, mi amor, cómo te amo! Leave the seal how much I love you. Y por dentro una oración entre el Señor Padre y los demonios que ves. Inside pray for the demons. Establece tu atmósfera antes de salir de tu hogar, varón. Establish your atmosphere before you leave Tú your estás house. por allá con la talacha, con el martillo, con el palo, con el cincel, con lo que estés haciendo. Well, whatever you're doing, Agarra la masa y en el nombre de Cristo Jesús a mi suegra, libérala, Señor, en el nombre. Establece una atmósfera. and put an atmosphere. Señor, cuida a mi suegra, Señor Santo, y le pasas la podadora y cuídala, Señor, cuídala, Take care Señor. of my law. Estás estableciendo una atmósfera. You to establish an atmosphere. A tu esposa mientras estás ahí en el lonche To your todo wife, comiendo y tal, que while you're sabroso, eating. Señor. Bendigo las manos de mi esposa, Padre, que And nunca bless te the falte hands of amor your para wife. mí, Señor. That Aunque will me make your quemó la hands. tortilla, tal vez hice algo malo este día, Even Señor. though she perpetrated you. Pero establece la atmósfera. Establish the atmosphere. Si no estás estableciendo You're atmósfera, not establishing pon atmosphere. atención, varón, Pay mujer. attention, brother, sister. Tu esposo, tu esposa están vulnerables a los ataques de Satanás. Your husband or wife are Cualquier vulnerable. Dalila se le va a atravesar entre los ojos. Whatever woman can Cualquier open his eyes. lechero, tendavejero va a venir y la van a acusar. Men can come in and do, sir. Establece tu atmósfera. Put your atmosphere. Reconoce tu atmósfera. Recognize your atmosphere. Reconoce el poder que tienes. Recognize the power you have. Reconoce la autoridad que Dios te ha dado. Recognize the Y atmosphere God empieza a gave you. actuar en ella. Start Aleluya. in it. Porque si tú no estableces la atmósfera en tu hogar, Because you don't put your atmosphere in your home, ¿cómo espero yo que tú establezcas atmósfera aquí? how do you wait put an Tal atmosphere vez aquí here? tú eres bien fiel, bien leal, Maybe here you're faithful, pero en tu casa eres un demonio. but in the home you're a demon. Entonces tú no estás cubierto. So maybe you're not covered. Todas esas aberturas que You tienes, know, those virtues they have, porque no hay atmósfera sobre tu vida, because no atmosphere over te your van a life, tumbar. they're gonna knock you Te down. van a tumbar. They're gonna knock you Y down. en vez de ser una ayuda en la iglesia, Let's be the help at church. vas a dividir una You're iglesia. gonna divide a church. Tienes que empezar una cobertura en tu hogar You have to start an atmosphere in your home. para poder trabajar una cobertura en tu iglesia. So we're gonna have a church. Aleluya. Glory to God. Amén. Amen? Pon atención. Pay attention. Una cosa muy importante es que cuando Dios unge establece una When God anoints, He establishes what? atmósfera de reino. Atmosphere kingdom. En el nivel de influencia In the level of influence de la persona, of the person. ya tienes una atmósfera de reino en tu hogar. You have an atmosphere kingdom in your home. Ahora, con Now, las oraciones de tu atmósfera, with the purge of your atmosphere, tienes que impactar you have to impact con tu atmósfera, with your con atmosphere, los que te rodean, of the people that are around you, con tus compañeros de trabajo, with your con workers, tu patrón, with your boss, con todo lo que te rodea tienes que impactar, all the people that are around you to impact. porque van a entrar en tu atmósfera, Because they entered your porque atmosphere. van a entrar bajo tu cobertura. Because they entered your coverage. Cuando vienen cerca de ti, When they come to you, se empiezan a manifestar y dicen, tú tienes algo they raro. manifest and say, Pon atención y ponlo a prueba si no es cierto. put this to action, Pon atención y ponlo a prueba si no es cierto. put this to test. Anteriormente de que tú vinieras a esta iglesia, Before you came to this church, te seguían como moscas al panal. they would see you as like flies. Dije, te seguían como moscas al panal. They followed you like Cristianos flies. de cualquier otra iglesia, cristianos de que no se recongregan, Whatever Christian from another church, y hasta los que no eran cristianos, and even the ones that weren't tú empiezas Christian, a venir. you start to come. Esta es una atmósfera de reino. This is atmosphere Aquí kingdom. no jugamos, Here we don't aquí no play. apapachamos, Here we don't aquí play. establecemos las obras del reino, Establishing poder y autoridad. power and ¿Qué authority. empiezan a sentir los demonios What de do they otros, feel? de otros lugares? The demons of other places. ¡Uh! They say, no, no. No, ya se está volviendo bien religioso. He is very religious. Ya no quiere echar chistes rojos el hermano. He don't want us to just say jokes. Y ese hermano, And that brother, pero quiere echar chistes rojos contigo. but he wants to play jokes with you. Les dices, estableces tu atmósfera, eso no es de Dios. You create atmosphere that's not from God. Ellos rechazan, They reject it. ya no te vuelven a visitar, And then they don't visit you. ya no te vuelven a llamar. They don't call you. ¿Qué sucedió? What happened? Entró tu atmósfera y los traspasó, aleluya. Atmosphere when they Y left. aquel que no es conmigo, dice la escritura, You must not with me. contra mí es. They're against me. Todo aquel que sigue siendo tu amigo, Everybody keeps on being en your las friend. buenas y en las malas, In the good or bad. va a entrar en tu atmósfera y te va a decir, ¿sabes And they qué? say, you know what? Tienes razón, You have reason. he estado actuando mal. I have been acting Yo wrong. quiero ir a donde tú vas. I want to go where you go.
¿Por qué? Why? Porque estás estableciendo una atmósfera. Because you're establishing Porque atmosphere. ya no te estás pasando al lugar de ellos. Because you're not passing to their Ahora side. ellos se tienen que pasar a tu lugar Now tuyo. you're passing to your Y side. cuando ellos no quieren brincar a tu And lugar, they don't want to jump to que están yours. esperando que tú brinques al de ellos, They're waiting for you just dicen, no, yo there. no te quiero seguir, yo quiero seguir siendo como yo soy. I don't want to follow you. I want to keep on being the way I am. Tu atmósfera está trabajando, Your atmosphere is working. ya no los deja acercarse a ti. You don't allow them to get close. Santo, ¿cuántos no que antes te seguían como ovejas al panal, ahora ya ni siquiera te llaman? How many follow you now? How Y many? tienes 2 o 3 semanas de estar viniendo. And you only have a few weeks coming. ¿Qué está sucediendo? What's happening? Hay una atmósfera que está trabajando. There's an atmosphere that's working. Aquí no jugamos al reino. We don't play. Aquí establecemos el reino, We aleluya. establish kingdom. Y eso es lo que tú tienes que establecer. And that's what you need to establish. Empieza en tu hogar. You start in your Pon home. atención porque tienes que empezar a establecer una atmósfera. Attention, because that Los cristianos le llaman, and they're called, los cristianos le the llaman Christians are called, levantar un altar to lift up de oración en el hogar. an altar. Los hijos de Dios le llamamos Sons of God. establecer una atmósfera de oración, aleluya. Establecer una atmósfera de adoración, Establish an atmosphere in your home. aleluya. Glory to God. ¿Cuántos dicen amén? How do we say Nótese que Saúl había sido ungido, pero no había sido introducido a la atmósfera del reino, pues él no fue escogido por Dios. Saúl no fue escogido por that? Dios. Saul wasn't chosen from God. ¿A Saúl quién lo escogió? Saul, who got chosen by him? El pueblo. The people. El pueblo. Dios le dijo, ok, ¿quieren un rey? Está bien, pues God said, okay, váyanse. for a king. Agárrense aquel Okay, go get him y úngalo and anoint him as. Rey. As Dios dijo, úngalo por príncipe. anoint him as prince. Y el pueblo seguía, no, queremos rey, queremos rey. Entonces Dios dijo, ok, está bien. It's okay. No quieren que yo reine, que lo unjan por rey. Okay, anoint him as king. Ponga atención. Pay attention. Todavía Dios le dice, mira, God said, look, adviérteles look, que les van a quitar sus impuestos, that your taxes are going to be que taken sus away. hijas van a servir al rey, That your daughters are going to serve. que sus hijos van a ser esclavos, Your sons are going to be slaves. que van a tener que trabajarle You're para el going to rey. have to work for him. Y si quieren, pues ahí está. And if you want, there it is. Y ellos quisieron. And they wanted to. Establecieron una atmósfera natural They established an atmosphere. y rechazaron una atmósfera And espiritual. they rejected the spiritual. Por eso es que tienes que reconocer tu atmósfera. That's why you have to know your atmosphere. Tienes que saber en qué atmósfera te estás moviendo. You have to recognize what atmosphere you're moving. En una atmósfera carnal, natural, o en una atmósfera espiritual. Atmosphere carnal or spiritual. Es muy diferente. It is very different. Y si tú no estudias And if you don't study, la palabra de Dios, the word of pues no God, vas a saber dónde te estás moviendo. you're not going to know where you're La at. mayoría de los The cristianos majority of Christians, hablan de la Biblia, they talk about the Bible, predican de la Biblia, they preach about the pero Bible, no actúan en las cosas de la they Biblia. never act the things of the Bible. Nosotros como hijos de Dios We as sons of God, tenemos que saber la Biblia, we have to know the Bible, estudiar la Biblia, study the Bible, conocer la Biblia, Know the Bible. practicar la Biblia. Practice. Aleluya. Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Pon atención. pay attention. David había sido ya ungido David was already anointed con una atmósfera natural porque no era divina. and very natural because it was divine. Pero tenían que introducirlo But they had to introduce him a la atmósfera del reino. into an atmosphere. Pon atención, Pay attention. introducido, no activado. Introduced, not activated. Para que pudiera tener la sabiduría de cómo guiar al reino. So he could have a wisdom to know how to guide the kingdom. So, cuando dice aquí Samuel los introdujo a la sala, So when Samuel introduced him to the simbolismo de una atmósfera, una unción. symbolizing as an atmosphere, anointing, Los introdujo a la sala they introduced him into the y hall. los estableció a la cabecera de los convidados, que And eran como unos established 30. as the head, as there were 30. Samuel tuvo que introducir a Saúl Samuel had to introduce Saul. para que Saúl tuviese sabiduría de So reino, Saul knew wisdom of kingdom, pero no fue activado, but he wasn't por activated, lo cual no había poder y autoridad de reino en for Saúl. which he hadn't had power and authority of kingdom. Aleluya. Glory to God. Por eso es que él no pudo ir a vencer al filisteo, That's why he couldn't go beat the Philistine, porque fue ungido, because he was anointed, introducido, introduced, pero no activado ni but equipado. never activated or equipped. Aleluya. Pon atención. Pay attention. Saúl tuvo que ser introducido para tener sabiduría, pero nunca tuvo la activación del reino de Dios. Saul was never activated to the kingdom. Saúl fue ungido, He was anointed, introducido, introduced, pero nunca activado. but never activated. Por ende, For him, no podía operar en el poder y la unción del reino, he never operated in the level of kingdom. pues solo Dios decide Only God decides a quién le va a dar el poder y la autoridad. who's going to give the power and authority. No es el hombre, It wasn't man. no es el hombre, It's not man. es Dios. It's God. El hombre
Man, El hombre man solo puede poner una atmósfera. only can put in atmosphere. Solo puede poner una He atmósfera. only put in Pero atmosphere. el que activa la atmósfera es But Dios. who activates the atmosphere is God. Se recuerda que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre The de ellos. Spirit of God came over them. El hombre establece la atmósfera, And the God, man, el Espíritu de atmosphere, Dios la activa. the Aleluya. Holy Spirit activates it. 1 Samuel 9:22 dice, 1 Samuel 9:22. entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran como 30 hombres. Ahí está la introducción al reino, a la sala, That's the introduction of the man, mas no al trono, aunque él era el rey. even though he was a king. Solo se fueron introducidos para tener sabiduría de cómo guiar al reino. They had shown wisdom to Primera de Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿Lo ve? No era rey, era príncipe, y después lo tuvieron que ungir como rey porque el pueblo lo exigió como rey. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido, llamado y activado por el mismo Dios. Esto lo vemos al momento del bautizo del Señor Jesucristo. Aunque Él era Dios, tuvo que ser activado en el poder del reino de Dios. Jesus had to be activated to Porque the recuérdense que Él estuvo en la tierra because he was on the earth. y era 100% hombre He was 100% y man 100% Dios. and 100% God. Y todos los milagros que Él hizo All the miracles he did en la tierra, on earth eran bajo el poder was on the del power reino de Dios. of the kingdom of God. No eran como Dios, It was not like eran bajo el poder it was on the power del reino de Dios. of the kingdom of God. Aleluya. Glory to God. Mire usted, Look at this. Él fue activado y ungido al momento de ser bautizado. ¿Por qué? El llamado, bueno, déjenme se lo pongo, no está en orden, pero déjenme se lo pongo. Él viene a ser bautizado He comes to be baptized, y cuando es bautizado es introducido. and when baptized, he was introduced. Póngame atención, Pay attention. introducidos He was introduced a la atmósfera del reino. to the atmosphere of kingdom. Lucas 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre de él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, ahí está el llamado, que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo. Ahí está la activación. Introducido, llamado y activado. Introduced, called, and Que generalmente es al revés, llamado, introducido, activado. called, introduced, and activated. Que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos la activación, la atmósfera en la unción del reino. Atmosphere anointing in the kingdom. Lucas, Luke capítulo 4, 4. versículos 18 y 19 dice lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre de mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién estaba sobre de él? Who was over him? Ahí está la activación, ¿verdad? Y dice, ¿para qué la activación? Was activated. Esto es el poder del reino. He is for the El kingdom. Espíritu del Señor o el reino de Dios está sobre de mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso, mi hermano y mi hermana, es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Eso es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Mateo 4:1 dice, Matthew 4:1. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, probado por el diablo. Ahí está su equipamiento, That was his. su entrenamiento del Señor Jesús. Inmediatamente después de que él fue bautizado, ¿qué vino? After he was baptized, what happened? La prueba.